Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este seminario de la serie del curso 17-18 y primero de los seminarios de esta segunda edición del máster en razonamiento probatorio. El ponente que hoy nos acompaña es Edgar Ramón Aguilera García. Él es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM, en México. Es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México y también profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Sus temas, su ámbito de investigación se centra fundamentalmente en el problema, desde la perspectiva de la filosofía analítica del derecho, en la epistemología jurídica, la teoría racional de la prueba y el derecho procesal penal comparado. Destacan entre sus publicaciones el libro de Inteligencia Artificial aplicada al derecho de 2007 y también el libro Justnaturalismo procedimental, debido proceso penal y epistemología jurídica de 2017 y es junto a la profesora Carmen Vázquez traductor del libro de Laudan, Derecho, Verdad, Error y Proceso Penal, que en su versión inglesa era Truth, Error and Criminal Law. Un colaborador, digamos, de distintas actividades de nuestro centro desde hace ya años y futuro profesor visitante a partir de septiembre también en nuestra facultad. Así que es un gusto tenerlo aquí, Edgar, es un gusto que nos acompañes. Gracias. Y solo a efectos procedimentales de orden, vamos a, como en general son en los seminarios, a mantener una ponencia aproximadamente de unos 40-45 minutos y después abriremos el debate. Así que no interrumpan. Tu tiempo. ¿Qué tal? Quisiera comenzar, como no podría ser de otra manera, agradeciéndoles profundamente a Jordi y a Carmen su amable invitación y esta inmejorable oportunidad de estar frente a este auditorio que, según entiendo, está conformado en su mayoría por los integrantes de esta segunda generación del máster en razonamiento probatorio. Enhorabuena por haber decidido cursar este programa. Como ustedes ya habrán podido experimentar y notar por su cuenta, está conformado por un claustro de profesores estupendos que son la punta de lanza en la reflexión sobre estos temas que tienen relación con la epistemología jurídica y la teoría racional de la prueba. Quiero comenzar diciendo lo siguiente: las ideas que en esta ocasión pondré en la mesa están en su mayoría contenidas en el trabajo final que, para los efectos de obtener el grado correspondiente que ustedes también están persiguiendo, entregué hace algunos meses. Sin embargo, debo decir también que son ideas en las que he venido trabajando ya desde hace algunos años, sobre todo con base en la oportunidad que tuve y sigo teniendo de mantener una comunicación constante, se podría decir, intensamente académica con Larry Laudan, que es uno de los, o el principal autor con el que pretendo discutir en este trabajo, que seguramente le han podido echar un ojo. Pues bien, más que hacer una síntesis puntual de cada una de las secciones de ese trabajo, del trabajo final del que les comento, quisiera emplear el tiempo de esta mi intervención inicial para referirme a las oportunidades que percibí y que quise aprovechar al elaborar dicho trabajo. Creo que hacer esto puede contribuir a clarificar o al menos a contextualizar algunas de las cosas que afirmo en el texto y a encuadrar de mejor manera la discusión por venir, de la cual sin duda seré yo el primer beneficiado. Pues bien, esas oportunidades fueron las siguientes. 1. La de atender o de darle causa a mi preocupación por el estado crítico en el que es plausible sostener que se encuentra la impartición de justicia penal en México. Seguramente esta es una preocupación que compartimos muchos e incluso quizá la mayoría de los mexicanos que están haciendo este máster.
2, y quizá la más controversial de todas, la oportunidad de manifestar la insatisfacción que experimenté al observar cómo en su estado actual de desarrollo un proyecto tan prometedor e importante como la epistemología jurídica propuesta por Laudan, en mi opinión, no está en condiciones, o al menos no en las mejores, de comprender cabalmente y de proponer intervenciones adecuadas para lidiar con el tipo de comportamiento epistémicamente disfuncional, o dicho de otra manera, con la peculiar clase de patología epistemológica de la que me parecen sufren sistemas como el mexicano. Esta insatisfacción me parece que es legítima si se considera la pretensión de la epistemología jurídica de traspasar fronteras, la cual es posible ser leída en la invitación muy atinada, por cierto, que nos hace el autor a realizar ejercicios acordes con los postulados de dicha disciplina, es decir, con la epistemología jurídica, donde quiera que haya sido instaurado o se pretenda instaurar un procedimiento penal, es decir, con independencia de la familia o tradición jurídica de que se trate y del modelo inquisitorio, acusatorio o mixto. Pues en todo este extenso espectro puede uno reflexionar si el diseño y operación del procedimiento en cuestión detona o no y en qué grado su potencial de averiguar la verdad, es decir, su potencial de constituirse y funcionar en los aspectos relevantes como un sistema genuino de investigación empírica, que no solo frecuentemente acierta en sus determinaciones fácticas, sino que, como observara Charles Sanders Peirce, se encuentra permanentemente alerta de los errores en que eventualmente incurre, dispuesto a corregir sus causas, sabedor de que sus reglas son siempre perfectibles. 3, en íntima relación con la anterior, la oportunidad de presentar una forma en la que la agenda de la epistemología jurídica propuesta por Laudan podría complementarse o ampliarse a los efectos de tener mayor impacto en la recuperación de la vocación de averiguar la verdad para el caso del procedimiento penal en México y o de todo el que se encuentre en una situación semejante, lo cual me parece que es un caso generalizado, aunque con sus matices en América Latina, dado por una parte la etapa de transición en la que se encuentran todavía algunos de los países de la región, derivada de la ola de reformas a sus sistemas de justicia penal que han venido experimentando en épocas recientes, y dada también, y esto es muy importante, la tendencia de los funcionarios u operadores de estas latitudes a convertir las normas jurídicas y en particular las normas procesales con las que estas reformas se implementan en normas perversas, a lo cual volveré en breve. Ahora bien, con respecto al estado crítico de la impartición de justicia penal en mi país, al que aludí en el punto 1, cabe decir que en ese diagnóstico coinciden las escasas pero muy valiosas investigaciones empíricas al respecto, e incluso, aunque tal vez no completamente, algunas de las autoridades involucradas. Pienso que el que comience a ocurrir esto último, es decir, que las autoridades estén dispuestas al menos a reconocer el problema, es algo que me parece que debemos aprovechar mientras dure, pues pronto podrían volver a la postura oficial que sostiene que las crisis que algunos detectamos no son sino frutos de nuestra imaginación, como recientemente sostuviera nuestro presidente de la República. Con respecto a las oportunidades de los puntos 2 y 3, quiero dejar constancia de que al expresarlas soy consciente de la osadía en la que, por la falta de una comprensión apropiada del proyecto de Laudan y de la innegable sofisticación de su pensamiento, puede estar incurriendo. Pues bien, habiendo aclarado lo anterior y para entrar en materia, creo que cobran relevancia las siguientes preguntas. Si en México recientemente contamos también con un procedimiento que responde al modelo acusatorio, adversarial y oral, ¿por qué insisto en considerar inapropiado o insuficiente al análisis que nos presenta Laudan, cuando es precisamente el procedimiento que ha inspirado la ola de reformas antes referidas, o sea, el estadounidense, al que el autor dirige su mirada crítica? Puesto de otro modo, por tratarse de procedimientos semejantes en muchos aspectos relevantes, ¿acaso no deberían también aplicarse a nuestro contexto, es decir, al mexicano, aunque con ajustes mínimos, tanto el diagnóstico como la intervención epistemológica genérica que Laudan propone implementar para esta clase de sistemas, repito, acusatorios, adversariales y orales? ¿Acaso no a México también hemos importado, por mencionar algunos ejemplos, el nutrido catálogo de exclusiones probatorias, explícitas e implícitas, así como un estándar de prueba sumamente exigente, que son dos de los dispositivos que en términos generales caracterizan al sistema de los Estados Unidos y que desde la óptica de Laudan constituyen sus principales deficiencias epistemológicas?
De otro modo todavía, ¿cuáles son entonces las características o rasgos que posee el sistema mexicano que, en mi opinión, vuelven ineficaces y hasta peligrosas las principales sugerencias de Laudan, consistentes en reducir tanto los supuestos de exclusión probatoria como la severidad del estándar de prueba, y hacen también impreciso el diagnóstico del que esas sugerencias parten y en el que cobran sentido, el diagnóstico de una suerte de hipergarantismo? La respuesta tiene que ver con un mecanismo para oponer resistencia al cambio que es típico de nuestro sistema político. Me estoy refiriendo a México, el cual, a lo largo de su historia contemporánea, le ha permitido presentarse ante los ojos de la comunidad internacional como un país aparentemente democrático sin tener que cambiar gran cosa, salvo por el empleo de un determinado ropaje institucional y de cierto vocabulario que son superficialmente acordes con las exigencias modernas de los estados constitucionales de derecho. Me parece que podemos comprender más puntualmente ese mecanismo de resistencia al cambio si recurrimos a la noción de norma perversa proveniente del campo de la psicología social, misma que ha sido utilizada también por distintos autores para complementar su reflexión en torno a la eficacia de las normas jurídicas, que es un tema por antonomasia y filosófico. De acuerdo con Fernández Dols, un especialista en el tema y quien acuñó la expresión de norma perversa, que una o varias normas se vuelvan perversas en este sentido técnico, significa que pese a los casos esporádicos y aislados de cumplimiento y de aplicación que pudieran darse, generalmente dichas normas ni se cumplen por sus destinatarios, ni se aplican por quienes tendrían que velar por su cumplimiento forzado si fuera preciso. Y no se cumplen ni se aplican porque de entre sus destinatarios y aplicadores formales surgen grupos que negocian o imponen las formas o patrones de desviación de dichas normas. Formas de desviación que serán no solo aceptadas, sino promovidas como parte de la cultura institucional en la que los operadores respectivos son socializados, y que a su vez conforman un sistema paralelo de reglas informales que es el que para efectos prácticos realmente está vigente. Las formas aceptadas de desviación de las normas oficialmente vigentes suelen incluir además un componente de simulación importante, que se traduce en hacer como si se les estuviera dando seguimiento puntual, o dicho de otra manera, en fingir que esto se hace. Pues bien, las normas a las que de un modo más contundente les ha ocurrido este fenómeno de transformarse en normas perversas son, en mi opinión, las que en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales regulan la investigación de los delitos. Que estas normas sean perversas significa, por tanto, afirmar que pese a sus bondades y a su sensatez abstracta, en la práctica y escondiéndose detrás del modelo acusatorio, continúan vigentes los añejos y profundamente arraigados vicios, inercias y prácticas propios del particular estilo de ejecución del proceso inquisitivo que se instaló en México, preponderantemente a partir de las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, lo cual no es gratuito que coincida con el periodo en el que en otros países de América Latina se consolidaron regímenes dictatoriales explícitos. Es en ese estilo de ejecución del proceso inquisitivo en el que las autoridades de investigación mexicanas han encontrado la zona de confort que les permite justificar su existencia, al menos formalmente, y entregarse a diversas clases de abuso a la ciudadanía, con énfasis en los acusados, para de ello extraer ganancias o recursos ilegales. Y es ese conjunto de prácticas al que de formas a veces muy creativas, pero principalmente mediante el mecanismo de convertir a las normas oficialmente vigentes en normas perversas, al que las autoridades quieren seguirse aferrando, cosa que han logrado con bastante éxito hasta ahora, como Magaloni nos ha hecho ver cuando se refiere al modelo autoritario de investigación criminal que obra subrepticiamente. Rápidamente, este modelo que, como dije, Magaloni bautiza como el modelo autoritario de investigación criminal, dependía crucialmente para su funcionamiento de la existencia de un presunto responsable detenido para poder así entonces integrarse a la consignación. Estaba sostenido este modelo por dos pilares fundamentales. Por una parte, en una relación informal entre policías judiciales y delincuentes que servía a las procuradurías tanto para pactar determinados controles como para obtener información para resolver algunos casos relevantes. Información que no necesariamente tenía que ser verídica o fiable, pues bastaba con que sirviera para señalar algún chivo expiatorio. El segundo pilar es el siguiente: la aceptación por parte de todos los operadores del sistema de procuración e impartición de justicia de que la policía judicial tenía un amplísimo margen de maniobra, una suerte de cheque en blanco a su favor para incomunicar y coaccionar a testigos y presuntos responsables, y la aceptación también de que lo que estos dijeran en los interrogatorios policíacos tendría pleno valor probatorio.
Así, en los años del autoritarismo mexicano, los asuntos se resolvían básicamente en 3 fases, y sigo en esto a Magaloni, como dije antes. La primera fase, la policía judicial obtenía información para armar la acusación, intimidando y coaccionando a testigos y a presuntos responsables, a efecto de que declararan lo que se quería y de que los asuntos se resolvieran con prontitud, que no necesariamente con precisión. Segunda fase, el Ministerio Público le daba forma legal a la ilegalidad mediante la integración de un expediente, mismo que contenía típicamente las constancias de un conjunto de diligencias que eran en el fondo irrelevantes, pero que al menos servían para simular que se había investigado y que dicha investigación había conducido lógica y jurídicamente al resultado presentado. Tercera fase, el juez simplemente ratificaba la acusación armada por el Ministerio Público, no ejercía ningún tipo de control de la arbitrariedad en el proceso de investigación y no se desempeñaba como árbitro imparcial entre acusador y acusado. Así, los legajos de papel de la que llamamos averiguación previa del expediente judicial se convirtieron en la forma por excelencia de esconder las altas dosis de discreción y de arbitrariedad con las que funcionaba la Procuración de Justicia mexicana. 2 características esenciales tenía el contexto en el que funcionaba dicho modelo. Por una parte, una baja incidencia delictiva y por otra, una enorme centralización del poder al interior de las procuradurías, las cuales por su parte respondían al gobernador local y al presidente de la República en turno. De este modo, las procuradurías federal y locales se constituyeron más bien como la principal amenaza creíble de castigo para los enemigos del régimen que osaban cuestionarlo, es decir, no como un mecanismo para la investigación imparcial del delito, sino principalmente como una herramienta del autoritarismo que amenazaba a sus detractores con la imputación de algún cargo penal por el que tendrían que purgar la sentencia correspondiente habiendo cometido el delito o no. Estos son, pues, los antecedentes del sistema con el que hoy contamos, el cual, dado que actualmente han desaparecido o se han debilitado las condiciones que lo hicieron funcional en el periodo autoritario, es decir, la baja incidencia delictiva y la fuerte centralización del poder, actualmente termina beneficiando a quienes lo pueden manipular y corromper, a todo aquel que tenga el poder político y económico para sobornarlo, sobre todo en sus etapas tempranas o primeras. Una cita del estudio de Magaloni: un sistema de procuración criminal así de débil y maleable no ha podido desarrollar características técnicas para investigar y resolver casos de delitos complejos. Es decir, su impacto en la persecución de la actividad criminal relevante es muy bajo. Ello se manifiesta en distintas formas. La más importante, en que al igual que en los años del autoritarismo, el sistema tiene muy baja capacidad para esclarecer hechos que no lleguen ya esclarecidos. Continúo con la cita. La consignación de un asunto depende fundamentalmente de que exista un presunto responsable previamente detenido en flagrancia, o bien de que el tipo de delito sea uno en donde es prácticamente seguro que la víctima tiene identificada a la persona que lo cometió, como en el caso de los delitos de lesiones, riñas, dado en propiedad ajena, etc. El sistema de impartición de justicia mexicano, como ocurría en los años del autoritarismo, tiene muy baja capacidad investigativa en cualquier caso que no esté prácticamente resuelto con la sola información que proporcionan la víctima o el presunto responsable. La Procuración de Justicia en México es como un coche desvalijado de los años 70 intentando transitar en una autopista moderna de principios del siglo XXI. Sin embargo, ese coche desvalijado sigue teniendo una utilidad política fundamental. Continúa siendo maleable y en cierta medida controlable desde las cúpulas del poder. Ahora bien, una forma alternativa, pero quizá más esclarecedora de concebir o de explicar el funcionamiento de ese modelo autoritario de investigación criminal, consiste en verlo como una forma de institucionalizar, en perjuicio del acusado, lo que en la literatura psicológico-cognitiva y experimental ha dado en llamarse la visión de túnel, o el vicio de clausura prematura, y el vicio de confirmación. O bien, percibir o entender a este sistema autoritario como una forma de institucionalizar, también en perjuicio del acusado, el despliegue por parte de las autoridades de investigación de un razonamiento abductivo, incompleto o deficiente. El razonamiento abductivo no es otro que el que nos permite conjeturar hipótesis explicativas de ciertos datos, observaciones, percepciones o experiencias, las cuales deseamos comprender normalmente en clave de consecuencias o de estados de cosas derivados de la ocurrencia de ciertas causas o eventos no presenciados. Y este razonamiento resulta deficiente, parcial y por ello más proclive a conducirnos al error, si no es complementado con la consideración de otras hipótesis alternativas y con la realización de inferencias de diversa naturaleza tendentes tanto a identificar o predecir las consecuencias empíricamente contrastables que se seguirían si suponemos la verdad de cada hipótesis contemplada,
como a determinar si dichas predicciones han sido confirmadas o no. Volviendo a la utilización del vocabulario de la psicología cognitiva, es decir, haciendo referencia al vicio, a la visión de túnel y al vicio de confirmación, se entiende por la visión de túnel o el vicio de la clausura prematura, se manifiestan siempre que sin considerar las alternativas nos quedamos anclados en la primera interpretación de ciertos hechos en la que por las circunstancias en que nos hallamos y dados nuestros hábitos cognitivos podemos pensar. De manera complementaria incurrimos en el vicio de confirmación cuando por resistirnos a renunciar a esa interpretación o hipótesis que nos ha venido a la mente, sesgamos la identificación de las razones o la recolección de las pruebas en las que pudieran fundarse dicha hipótesis previamente preconcebida. Y sesgamos la recolección de pruebas o la identificación de razones fundatorias de esa hipótesis, ya sea porque nos exponemos solo a fuentes de información confirmatoria de la hipótesis, evitando con ello su posible refutación, también porque explotamos o consultamos dichas fuentes predispuestos a obtener elementos confirmatorios a como dé lugar, porque sobrevaloramos los elementos favorables a nuestra interpretación de los hechos o porque infravaloramos los desfavorables, pudiendo en casos extremos ser excluidos de nuestra consideración o hasta ser valorados positivamente. Ahora bien, solemos ser presa de este procesamiento viciado o sesgado de la información en innumerables contextos, sin darnos cuenta y sin que las consecuencias sean tan graves. De hecho, algunos afirman que en no pocas situaciones podría decirse que sucumbir a la influencia de estos vicios promueve ciertos intereses, por ejemplo, intereses reproductivos, como cuando alguien persiste en interpretar la mirada de rechazo de su amor platónico como una mirada de enamoramiento. O incluso también para promover intereses de convivencia solidaria, como cuando algunos padres se niegan, pese a la evidencia, a reconocer que sus hijos han hecho algo malo. Ellos parten del supuesto de su bondad, templanza y sensatez. De ahí la importancia de estos vicios, la importancia evolutiva de estos vicios como heurísticos o como atajos que nos permiten llegar, como atajos que nos permiten llegar a conclusiones de relevancia práctica en casos de premura. Sin embargo, hacerlo con demasiada frecuencia, es decir, sucumbir a estos vicios con demasiada frecuencia y en determinados contextos puede resultar también disfuncional, más allá de las ventajas evolutivas que ello nos puede reportar. Como en el caso del narcisista que nunca acepta equivocarse por considerar que cualquier comentario o actitud en contra proviene de la envidia que se le tiene, lo cual confirma su autopercepción de grandeza, pues las actitudes que registra de su entorno social no son más que señales de que las personas anhelamos ser como él o como ella. Considérese también el caso de quien sufre de celotipia e interpreta todo lo que hace su pareja como un acto actual o potencial de infidelidad, y nada de lo que diga aquella o alguien más puede hacerlo cambiar de opinión. Considérese el caso, mucho más grave, del violador que todos los no que escuchó previamente para él eran indicativos del consentimiento de su víctima. Y por último, considérese lo que ocurre con sistemas de procuración de justicia semejantes al mexicano, que operando como lo hacen se convierten en el caldo de cultivo para la emisión frecuente y hasta preponderante de falsos positivos o de falsas condenas. Ese caldo de cultivo suele complementarse con lo que Dan Simon, en su más reciente libro denominado In Doubt, The Psychology of Criminal Justice System, llama factores motivacionales, que conforman una cultura o mentalidad inquisidora. Entre esos factores motivacionales, Dan Simon destaca los siguientes. 1. El considerar la obtención de condenas como el indicador preponderante del buen desempeño del sistema. 2. El adoctrinamiento que normalmente reciben las autoridades de investigación, que las hace verse a sí mismas como la primera y última línea de defensa que la sociedad tiene en contra de los delincuentes. 3. La identificación emocional con las víctimas, que es predecible que ocurra en las autoridades de investigación, sobre todo en casos especialmente atroces. 4. La natural cohesión de grupo que se manifiesta en la creación de clanes solidarios que prestan apoyo incondicional a sus miembros sin importar las características del caso específico. Y 5. La natural tendencia a realizar la labor respectiva de forma automatizada y rutinaria sin explorar ni aceptar posibilidades de cambio. Esta mentalidad inquisidora o inquisitiva que se robustece o que se consolida por la convergencia conjunta de estos factores motivacionales que previamente suponen la institucionalización del vicio de confirmación y de la visión de túnel, se manifiestan de esta forma, según Simon, en el sistema penal norteamericano. En la práctica de diligencias de líneas de investigación que no se ajustan a las mejores prácticas internacionales,
pues los sujetos involucrados suelen ser muy distintos entre sí y algunos de los investigadores encargados del caso suelen estar presentes, presumiblemente a los efectos de presionar de algún modo para que el testigo presencial identifique a cierta persona. Esta mentalidad inquisitora también se suele manifestar en la práctica de inducir que el entrevistado tenga recuerdos falsos, sobre todo cuando experimenta dudas o cuando el recuerdo es vago, lo cual es convenientemente aprovechado para introducir de manera sutil, y a veces no tanto, detalles que no debieron hacerse del conocimiento del testigo, con el fin de que sus declaraciones coincidan con las expectativas de la autoridad investigadora. También esta mentalidad inquisidora se manifiesta en la práctica de interrogatorios al imputado que parten del supuesto de que si el sujeto no reconoce su culpabilidad es porque miente, lo cual provoca que la diligencia se aboque esencialmente a extraer una confesión por medio de artimañas en mayor o menor medida graves. Estas últimas modalidades en las que se manifiesta esta mentalidad inquisidora son, como dije, de acuerdo con Simon, características del procedimiento penal de los Estados Unidos. Sin embargo, me parece muy interesante y muy indicativo o sintomático que Lauda no les preste atención. Evidentemente tiene toda una justificación para no hacerlo, básicamente porque piensa que esos problemas no son tan graves como los problemas que veremos después relativos al crecimiento exponencial de los falsos negativos o de las absoluciones falsas. Pues bien, si en un escenario como en el que nos pinta Magaloni, en el que subrepticiamente opera un modelo de investigación criminal autoritario, pese a las reformas recientes que nos han supuestamente hecho transitar hacia un sistema acusatorio, si en un escenario así sugerimos reducir tanto los supuestos de exclusión probatoria como la severidad del estándar de prueba, que son dos de las más importantes medidas que Laudan propone, a los efectos de atenuar la tendencia contraepistémica en la que pueden incurrir los procesos acusatorios, además de no resolver el problema más delicado, es decir, la operación subrepticia de este modelo autoritario de investigación criminal, lo que podemos estar haciendo también es mandar un mensaje de autorización o de tolerancia a que persistan y a que se recrudezcan las prácticas de ese modelo autoritario. Prácticas tales como las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura para extraer confesiones y las ejecuciones extrajudiciales, las que, dicho sea de paso, todas ellas constituyen violaciones graves de los derechos humanos que tanto decimos respetar. Ahora bien, con ello, no quiero sugerir que la reflexión que sustenta dichas sugerencias de reducir tanto los supuestos de exclusión como la severidad del estándar de prueba no sea esclarecedora. Al contrario, creo que con su análisis Laudan ha contribuido a que comprendamos de una vez por todas los excesos en los que podemos incurrir y el peligro al que nos podemos exponer si dejamos que nuestro deseo de proteger al acusado inocente de una condena falsa se desborde, aunque eso sea justo lo que esté de moda y aunque nos expongamos a la excomunión por poner el dedo en la llaga y por ser políticamente incorrectos. Tampoco quiero sugerir que dichas medidas no puedan eventualmente implementarse. ¿Cuáles? La de reducir los supuestos de exclusión y la severidad del estándar de prueba. Lo que más bien propongo es 1. Que incluyamos esas sugerencias en una suerte de caja de herramientas genéricas. 2. Que pongamos en pausa su implementación hasta que el sistema de referencia, en particular el mexicano, adquiera la madurez necesaria para soportarla sin que la secuestre para justificar sus tendencias autoritarias. 3, que por lo pronto demos prioridad a las herramientas que más se ajusten a la coyuntura. Y 4, si estas no existen, que contribuyamos a su desarrollo, cosa a la que de manera muy modesta y desde la trinchera académica he dedicado la segunda parte del trabajo presentado, es decir, a presentar los rudimentos conceptuales de un modelo prescriptivo del razonamiento probatorio idealmente útil para la fase de investigación, cuyo seguimiento, creo, podría contribuir a desmontar ese modelo de investigación autoritario que actualmente y de manera subrepticia se encuentra vigente. Antes de brevemente esbozar los rudimentos de ese modelo conceptual, quisiera volver a la epistemología jurídica de Laudan y sobre todo a explicar por qué es que he sostenido que ha contribuido a que comprendamos de una vez por todas el exceso en el que podemos incurrir cuando deseamos desbordadamente proteger al inocente de una condena falsa. Pues bien, Laudan propone una forma de hacer epistemología, en este caso aplicada al derecho y particularmente al análisis del procedimiento penal, que se aleja de la ortodoxia,
A esa ortodoxia la llamaré, y no solo yo, epistemología analítica tradicional. La epistemología analítica tradicional se propone, entre otras cosas, pero principalmente, 1, analizar en términos de sus condiciones necesarias y suficientes, y prescindiendo del entorno social e institucional del sujeto cognoscente, ciertos conceptos fundamentales, principalmente el de conocimiento, pero también otros como el de justificación, evidencia, etc. Y 2, se propone también responder al desafío de quien duda de que el conocimiento sea posible, es decir, al desafío que con base en múltiples argumentos nos presenta ese personaje filosófico al que conocemos como el escéptico. Ahora bien, de estas actividades ha emergido una nutrida lista de posiciones teóricas muy sofisticadas que dividen al campo de la epistemología analítica tradicional en externalistas contra internalistas, en evidencialistas contra fiabilistas, en fundacionistas contra coherentistas en el caso de la discusión sobre la estructura de la justificación epistémica, en reduccionistas contra no reduccionistas en el caso del análisis del testimonio como fuente de justificación o de conocimiento, en responsabilistas contra fiabilistas en materia de virtudes epistémicas, etc. Otra característica de la epistemología analítica tradicional es su carácter evaluativo, que pretende ofrecer principios para la aprobación o desaprobación de las decisiones o elecciones doxásticas que los agentes epistémicos hacen en distintas circunstancias probatorias. Elecciones doxásticas tales como creer que P, dejar de creer que P y suspender el juicio con respecto a si creer o no que P. Pues bien, Laudan y otros, como recientemente lo hace Goldman, piensan que además de las decisiones o elecciones anteriores, hay otras que también pueden constituirse como blanco legítimo de evaluación epistémica. Esas decisiones pueden ser explícitas o suponerse implícitas y tienen que ver con los rasgos que se le confiere o que en un momento dado termina teniendo el sistema socioinstitucional en el marco del cual suele tener lugar la toma de decisiones doxásticas. Ese marco, sistema epistémico o de investigación empírica, cualquiera que sea el área en la que se desempeñe, instaura ciertas estructuras organizacionales que distribuyen las labores respectivas de cierto modo, en principio a los efectos de maximizar en sus participantes la posesión o obtención de estados positivamente valorados desde la perspectiva epistémica, estados tales como la evitación o disminución del error, las creencias verdaderas, justificadas o racionalmente sostenidas, el conocimiento, la virtud intelectual, etc. Dije que en principio estos sistemas instauran las referidas estructuras organizacionales para tales efectos porque puede que no sea el caso. Para cerciorarnos de que lo sea o no, podemos realizar 1. El ejercicio de determinar si en efecto o en qué medida el diseño y operación del sistema epistémico de referencia maximiza o no la obtención de los estados objetivos mencionados. Y 2. El ejercicio complementario de sugerir formas alternativas y más eficaces de conseguir esa maximización de los estados deseados. Es en esto justamente en lo que consiste la epistemología jurídica, es decir, en determinar cuáles de las reglas procesales que le dan forma al sistema de impartición de justicia y especialmente cuáles de las reglas que configuran la etapa del juicio propiamente dicho promueven la averiguación de lo que realmente ocurrió y cuáles más bien lo dificultan, obstaculizan o complican, generalmente por perseguir otros intereses. Y 2, la epistemología jurídica de Laudan también consiste en proponer cambios a los efectos de eliminar o de modificar las reglas que se haya establecido que representan obstáculos serios a la averiguación de la verdad. Ahora bien, el segundo componente de la epistemología jurídica, el componente prescriptivo, se divide en lo que Laudan llama el núcleo duro y el núcleo blando. El núcleo duro comprende la propuesta de sugerencias encaminadas a la maximización de las probabilidades de averiguar la verdad, con independencia de si el sistema condena o absuelve, las cuales se inspiran en el principio que exige incorporar toda la información relevante y fiable, y en el principio también que exige que sean establecidas las condiciones para que con el mismo ahínco se logren detectar tanto los falsos positivos como los falsos negativos, es decir, las condenas falsas y las absoluciones falsas. El núcleo blando comprende la propuesta de sugerencias orientadas a que los errores que eventualmente y a la larga el sistema cometa se distribuyan de un modo racional, es decir, reflejando la diferencia en costos que de la manera más objetivamente posible pueda decirse que tienen tanto las condenas falsas como las absoluciones falsas, lo cual puede tener el efecto de reducir los errores en conjunto, sobre todo si se parte de un escenario en el que imperan estándares tan exigentes como el de más allá de toda duda razonable, si es que a este se le interpreta como exigiendo que la hipótesis acusatoria tenga alrededor del 90% de probabilidades de ser verdadera. Por su parte, la obligación Laplace-Nozick, así llamada por Laudan, condensa e integra coherentemente las sugerencias de ambos núcleos.
Dicha obligación consiste en reducir para la población en general el riesgo agregado de ser erróneamente condenados por delitos graves y el riesgo de ser víctima de un delito grave o violento también. Es un riesgo agregado porque contempla esos dos subriesgos. La postura a la que he denominado hipergarantismo o garantismo extremo se caracteriza por centrarse exclusivamente en el primero de esos riesgos que conforman la obligación Laplace-Nozick. Es decir, se caracterizan por dirigir toda su energía y recursos intelectuales a la propuesta y justificación de medidas o de garantías que tengan como único objetivo la reducción al mínimo posible del riesgo de ser falsamente condenado. Es decir, el proteger al inocente de esta clase de error se vuelve la prioridad única, por considerarse no solo como el error más grave o costoso, sino como el que merece toda nuestra atención. La medida más importante para lograr lo anterior es la instauración de estándares como el de más allá de toda duda razonable, que, repito, de acuerdo con ciertas interpretaciones académicas, puede concebírsele como imponiendo la exigencia de que la hipótesis acusatoria tenga o exhiba alrededor del 90% de probabilidades de ser verdadera. Esto en principio vuelve muy difícil para el fiscal la obtención de una condena, pues se dificulta en extremo el que sus pruebas satisfagan ese umbral tan severo de suficiencia. Y con ello se disminuye sustancialmente, repito, también en principio, aunque no se elimina, el riesgo de condenar al inocente. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que, dadas las dificultades para satisfacer el elevadísimo umbral de suficiencia probatoria supuestamente materializado por frases como más allá de toda duda razonable, al hacerlo se crean las condiciones para que una cantidad abundante de personas en contra de quienes se ha podido armar un caso bastante bien fundamentado queden libres. Pues pese a la fortaleza de las pruebas incriminatorias, es decir, pese a que con base en ellas se tenga una confianza en su culpabilidad de entre, digamos, el 65 y el 85%, deben ser absueltas por no haberse igualado o superado el umbral establecido. Con ello podemos ahora entender que solo centrarnos en la preocupación de disminuir el riesgo de condenar falsamente a un inocente, ello implica desatender indebidamente el segundo de los riesgos de la obligación Laplace-Nozick, con lo cual se expone a la sociedad a un daño potencialmente devastador si al cuadro incorporamos, como Laudan nos sugiere hacer, el fenómeno de la reincidencia delictiva, que al menos en los Estados Unidos, de acuerdo con este autor, adquiere dimensiones preocupantes. Aproximadamente el 70% y quizá más de los erróneamente absueltos reincide, cometiendo en promedio 1.2 delitos graves por cada uno de los años, de los 7 años que también en promedio pudieron haber estado encarcelados. Laudan sostiene que hay una forma de dar debido cumplimiento a la obligación Laplace-Nozick, la cual esencialmente consiste en darle a las reglas procesales, y en especial a las reglas sobre la admisión de pruebas y a la que impone el estándar de prueba, un perfil veritativo promotor. ¿Qué es lo que Laudan entiende por perfil veritativo promotor? Como ya podemos sospechar, reducir tanto los supuestos de exclusión como la severidad del estándar de prueba. ¿Por qué debemos reducir la severidad del estándar de prueba? Pues hay muchas razones. Porque eso refleja, según Laudan, el uso adecuado de la teoría de las utilidades esperadas. 2, porque los sentimientos sociales sobre los costos de ambos errores, si se dilucidan adecuadamente, se inclinan, según Laudan y Saunders, en esa dirección, y porque ello contribuye a reducir el problema del crecimiento exponencial de los falsos negativos o absoluciones falsas. Además, porque más condenas verdaderas, según Laudan, y esto es un argumento teórico, que incluye muchos contrafácticos, más condenas verdaderas tendría como resultado una mayor dosis de incapacitación de delincuentes reincidentes, lo cual por su parte tendría como resultado la disminución de la incidencia delictiva en determinado periodo, con lo cual se reduciría el riesgo de ser gravemente victimizado. La reducción de la incidencia delictiva en cierto periodo implicaría una menor necesidad de acudir a las instancias de procuración de justicia. Y si eso sucede, menos exposición al riesgo de ser erróneamente condenados habría, pues el sistema se echaría a andar con menor frecuencia. Bueno, hasta aquí con la brevísima explicación, somero repaso de las reflexiones que sustentan las sugerencias de Laudan, consistentes, como he repetido muchas veces, en reducir tanto los supuestos de exclusión probatoria como la severidad del estándar de prueba, cosas que según Laudan son los defectos epistemológicos más importantes que cabría destacar en el sistema acusatorio norteamericano. Quiero cerrar esta charla
hablando brevemente de los componentes de ese modelo rudimentario prescriptivo del razonamiento probatorio, idealmente útil para la investigación, para la fase de investigación. Para la elaboración de dicho modelo, he pretendido integrar armónicamente las aportaciones de diversos autores como son Thusset, Ferrer, Charles Sanders Peirce, Scum, Eco, Thagard y Magnani. Lo que hago es comenzar con la estipulación que Thusset hace de la expresión razonamiento probatorio, misma que incluye las dos dimensiones principales que me interesa poner de relieve cuando de investigación de los delitos se trata, a las que Thusset se refiere como el proceso intelectual o la dimensión del razonamiento probatorio que va de las pruebas inicialmente recabadas a las hipótesis que uno puede conjeturar, y dos, como el proceso que va de las hipótesis propuestas a las pruebas distintas de las inicialmente recabadas, pues de lo contrario el razonamiento sería circular, cuya presencia o ausencia confirmarían o desmentirían las hipótesis en consideración. Lo que después hice fue identificar el papel central que el razonamiento abductivo desempeña en ambas dimensiones o momentos del razonamiento probatorio según Thusset. Y comienzo por el segundo. ¿Por qué? Porque la verificación empírica de las predicciones que las hipótesis nos permiten formular o la ausencia de tal verificación no confirman ni desmienten dichas hipótesis sin controversia alguna, pues ambos hechos, es decir, la verificación de las predicciones y la ausencia de verificación, son también susceptibles de ser explicados por hipótesis alternativas. Es importante que esto sea tenido en cuenta, sobre todo para el caso en el que el fiscal piense haber verificado alguna de las predicciones de su teoría del caso o algún aspecto crucial de esta. Pues si queremos tomarnos en serio la presunción de inocencia como regla de juicio, en esa circunstancia el fiscal debería considerar dicha verificación como meramente preliminar y preguntarse cosas como las siguientes. ¿Qué hipótesis compatibles con la inocencia del acusado permitirían explicar la presencia de tales o cuales observaciones o indicios que en principio confirmarían mi teoría del caso? ¿Qué lectura exculpatoria se le podría dar a la presencia de pruebas que, si nos centramos solo en la hipótesis acusatoria, la confirmarían? ¿Qué relato alternativo tendría que ser cierto para que, pese a la presencia de cierta evidencia que confirmaría la hipótesis de su responsabilidad, no obstante el acusado fuera inocente? Por supuesto, esto hay que complementarlo con la siguiente pregunta: ¿qué otras pruebas tendrían que encontrarse para que esas hipótesis compatibles con la inocencia del acusado quedaran confirmadas? Eso con respecto al segundo de los momentos del razonamiento probatorio identificados por Thusset. Cuando ya me centro en el primero de esos momentos, utilizo el esquema con el que Peirce nos devela la estructura del razonamiento abductivo y procedo a revisar las clasificaciones que de la abducción proponen tanto Eco como Thagard. Y cierro este apartado refiriéndome a las abducciones manipulativas de las que nos habla Lorenzo Magnani, pues me parecen un recurso de crucial importancia para el investigador criminal. Por último, como ustedes habrán podido observar, en el trabajo se hacen algunas sugerencias de corte institucional o de diseño de ciertas figuras o la operación o la incrustación de ciertas oficinas o dependencias al interior del sistema, cuya operación, me parece, y a los autores que han reflexionado sobre esta plausibilidad o sobre esta posibilidad, que contribuirían a lograr que las autoridades de investigación se apegaran, si no completamente, por lo menos de una manera más ajustada a los rudimentos de estas características del modelo de razonamiento probatorio que he presentado. Con eso, y para dar pie a la discusión, termino, no sin antes agradecerles su tiempo, y a Jordi y a Carmen nuevamente la oportunidad de poder presentar estas reflexiones ante ustedes. Muchísimas gracias.